Señores, un gusto saludarlos. Hoy domingo de familia, espero que la estén pasando muy bien y quienes pues sencillamente hacen su plan de domingo, así sea en solitario, estarán muy bien acompañados con nosotros en esta serie que hoy comienza la segunda temporada y es un honor presentarles el primer capítulo de la segunda temporada de una serie basada en los mayas y en la evidencia científica del Dr. Hawkins sobre el mapa de conciencia con Mónica Arroyave, quien nos ha explicado de una manera espectacular todo este conocimiento transversal para entender qué está pasando en el planeta, qué está pasando en la Tierra misma y qué está pasando con nosotros en nuestra elevación de conciencia o como civilización. Así que va a ser una serie muy interesante en esta segunda temporada, tal como en la primera, y agradecerles esa buena acogida que tuvimos el pasado domingo en esa maratón de cierre de la primera temporada. Yo creo que fue espectacular la participación y esta sin duda alguna va a ser una de esas series que ustedes van a venir a consultar recurrentemente al canal, porque en todo caso cada capítulo nos arroja una información altamente valiosa, muy constructiva y que seguramente nos trae muchas respuestas a esa cantidad de preguntas que nos estamos haciendo. Hoy en este primer capítulo de esta segunda temporada, que digamos en resumen a lo largo de toda la temporada correspondería al capítulo 10, vamos a estar con Mónica Arroyave poniéndole la lupa a cómo se eleva entonces la frecuencia, porque ya durante la primera temporada hicimos todo un recorrido para entender el proceso de la supraconciencia y en el cierre de la primera temporada entramos directamente a analizar el mapa de conciencia, las emociones que tienen unas escalas vibratorias, cuando se nos baja, cuando se nos sube, pero hoy vamos a entender desde la ciencia cómo elevar la frecuencia vibratoria. Sin más preámbulos y un honor como siempre, saludar a nuestra invitada Mónica Arroyave para entender este conocimiento. Mónica, un abrazo fuerte, bienvenida, gracias por estar aquí. Sandrita, un abrazo para Hermosa. ti, para todos los analíticos y como siempre un gusto compartir contigo estas reflexiones y obviamente seguir expandiendo nuestra conciencia y cada vez entrando en esta información tan linda y tan maravillosa. Lo que más me gusta es que se hace con un lenguaje muy simple y siempre arroja información muy valiosa que va a generar muchas respuestas. El capítulo pasado, Mónica, entramos a un mapa que fue muy diciente, el mapa de la conciencia. Quienes no se vieron el capítulo anterior lo pueden ver, sería el capítulo 9. Hoy es el primero de la segunda temporada, ya capítulo 10 y lo vemos a lo largo de toda la serie. Y me gustaría que entráramos como con una breve recapitulación para las personas que es primera vez que se conectan, lo vayan entendiendo y luego pues vamos a pasar incluso a analizar cómo vibran algunas emociones, cómo hemos vibrado a lo largo de muchos siglos, qué personajes de la historia se tiene registro desde la evidencia, cómo era su vibración. Entonces va a ser un programa muy cargado de información, muy positiva, muy buena y de alto valor. Te cedo la palabra a partir de este momento, Mónica Arroyave. Tan bella, Sandrita, gracias, de verdad que este tema es fascinante, así como tú dices, cuando uno entra en este mundo y conecta con la información del doctor David Hopkins, que aquí se lo recomendamos, el mapa de conciencia, pues obviamente tiene muchos libros, el primer científico iluminado, que se considera iluminado, que nos dejó una información validada científicamente, que nos dejó pruebas, digamos, metodología, nos dio todo el método kinestésico, pero igual él se dedicó a investigar, él tuvo mismo experiencias de iluminación desde muy niño, experiencias paranormales, lo que se llama también Eckhart Tolle en El poder de la hora, cuando uno se siente uno con el todo, que llega un momento en que uno logra un estado de tal presencia, lo que llaman los místicos, el estado de presencia en el aquí y en el ahora, donde tú, como en Lucy, los que vieron la película Lucy, que es bastante chévere y se les recomiendo. Al final, cuando Lucy, siendo una película violenta, tiene mucha información, y en Lucy al final ella dice soy uno con el todo, y Lucy se desintegra y dice ¿dónde estás? En todos lados. Y cuando uno mira finalmente lo que llaman los místicos, vuelvo y digo, es el estado de presencia, el estado del yo soy, donde tú el ego y la mente se calla, donde tú logras ese nivel de plenitud, de coherencia cardíaca, lo diría yo Dispensa, que es cuando tú logras esa conexión mente, cuerpo, espíritu, los chakras totalmente alineados. Entonces el doctor Hodgkin se dedicó a través de sus mismas experiencias, primero siendo muy religioso, él mismo lo cuenta su historia, luego estuvo digamos en un estado ya de una gravedad extrema a puertas de la muerte, se volvió ateo inicialmente y luego de una situación que él cuenta en sus libros y su esposa cuenta en sus libros,
él le dice a Dios, si tú existes, dame una oportunidad de mostrarlo y de vivir, y se sana, y él empieza un proceso muy lindo, fue de verificar y de entender cómo funciona el ser humano, porque el planeta hay tanta inequidad, porque en el planeta hay todos esos niveles de guerra, de odio, de tristeza, de desigualdad, eso que todos nos cuestionamos, como algún día cuando uno dice, fue María, ¿cómo así? Que hay personas que nacen en condiciones infrahumanas casi, hay personas que nacen en medio de una guerra, o desplazados en una calle, o entonces uno como que desde el punto de vista religioso simplemente no lo puede comprender, o sea, no puedes comprender el amor infinito del Creador ante tanto, entre comillas, tanta oscuridad de la tierra. Claro. El doctor Hodgkin se dedicó a eso, mi Sandrita, a investigar, a profundizar, hasta llegar a esta herramienta maravillosa, a esta información, como digo, científica, donde creó y nos dejó este mapa de conciencia. Y es este mapa de conciencia que hemos estado analizando, que les invitamos, si quieren profundizar en él, lo pueden ver en la emisión anterior, pero que han estado a lo largo de la explicación de Mónica que nos daba este contexto, lo han estado leyendo ahí, donde se dividen unas columnas, qué visión de Dios tiene cada uno de acuerdo a su frecuencia. Para claro. Unos es un ser omnipresente y por allá abajo, quienes vibran muy bajo lo ven como un ser castigador, despectivo. Ajá. O sea, cómo en esta escala va cambiando la visión de Dios, la visión de la vida. Para algunos es perfecta, para otros es en cambio miserable. O sea, miren todo lo que hay que transitar en esa escala evolutiva desde abajo hacia arriba y el nivel que va dando cada una de esas apreciaciones, Mónica. Claro, entonces mira qué bonito, porque parte del recorrido más maravilloso que particularmente yo hice era, inicialmente yo desde niña creía que todos los humanos éramos iguales. Entonces yo decía, todos somos iguales. Y sí. Creo que a muchos nos pasa, parte de las decepciones que nos llevamos de los demás a veces, o de las desilusiones, es que nosotros creemos que las otras personas son como yo soy. O que las otras, por eso dice el que lo cree, o el que lo cree, o el que lo hace se lo imagina. Había escuchado que hay gente que dice, es que el que las hace se las imagina. ¿Por qué? Sí. Porque cada uno ve el mundo de acuerdo a esos lentes, cuando uno se pone los lentes, y es los lentes de la realidad de cada uno. Entonces yo pensaba que los humanos éramos iguales. Cuando entré en este camino tan maravilloso comprendí que los humanos no somos iguales. Los humanos somos creaciones perfectas de ese Dios, de esa conciencia superior, de esa energía, de ese todo, de ese absoluto, pero no somos iguales. Uh-huh. Por eso el Maestro Jesús insistía tanto, por los frutos los conoceréis. Ojo, por los frutos los conoceréis, no por la apariencia. Entonces mira algo muy bonito, que alguna vez me puse yo como a pensar y dije, claro, cuando tú ves un lobo o una hiena, o un león, o ves una culebra, o ves algo, tú no te acercas, porque tú sabes por la apariencia física, por la materia, que digamos no estás listo para convivir o para interrelacionarte con ese animal, con ese ser vivo. Tú sí. Lo honras, lo respetas, pero no te le acercas, excepto que tú seas un experto dominando los lobos, o estés en un circo con leones, y eso que con todo hay que tener cuidado, pero de resto, ¿por qué? Porque tú los distingues por la apariencia. Y tú distingues por la apariencia a muchas flores, a muchos vegetales, a los minerales, pero a los humanos no. Eso que estás mostrando, esta imagen es poderosísima. Es que les estoy antojando. Ahora lo vamos a profundizar, pero los estoy antojando de lo que viene en esta emisión. Claro, maravilloso. Mira, la Madre Teresa, vemos a Gandhi, a Buda, a Krishna, a Jesús. Mira, los Buda, Krishna, Jesús vibran en 1000, en la iluminación, en la frecuencia de 1000. Abraham 85, Moisés 770. Mira, por ejemplo, el alcohol, las drogas vibran en 100, la marihuana en Estados Unidos 175, Freud en 499, la Navidad en 535. Y dice, wow, ¿cómo así? ¿Qué significa que todo vibra? ¿Sí? En este libro maravilloso, el Kybalión, que también se los traje, que están las 7 leyes de Hermes, de Trimegisto, dice uno de los principios, una de la ley, un principio
el principio de vibración. Y dice, nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Y dice, el que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder. Ha dicho uno de los más antiguos. Entonces, usted dice, ¿cómo así? Que todo vibra y que hay una escala de vibración y que estos seres iluminados que estamos viendo acá o también otros, que Einstein vibra en 499, pero la Madre Teresa vibra en 700. Entonces, ¿por qué y quién midió eso y cómo se sabe la vibración? ¿Vas a decir algo ahí, mi Sandrita? Tranquilo. Sí, iba a decir algo. Pues esto está obviamente fundamentado en la evidencia científica que hizo el doctor David Hawkins, que sí se dio a la tarea de medir la vibración. Exacto, ese libro maravilloso, Mónica, ese es uno de los regalos más preciados de mi vida y me lo enviaste tú. Nos enseña que efectivamente nada está inmóvil, todo tiene una conexión de vibración, de hecho mueve también la emoción y el sentimiento. Si usted lo quiere ver desde la neurociencia, esa vibración implica directamente una reacción emocional desde su cerebro y usted puede ver que incluso hasta los imperios, los países, los cuerpos armados, si se quiere ver, también fueron medidos en este experimento que hacía el doctor David Hawkins. Aquí en la parte de abajo estamos viendo en el coraje, vibraban por ejemplo el Imperio Británico en el año 175, a mediados del siglo XX también lo midieron, estaba en 200 en el coraje. Vemos por ejemplo la Marina de los Estados Unidos, 175 de vibración, hacía la medición el doctor Hawkins. Todo lo que son vegetales, alcohol, drogas, vibra en 100, el chakra del plexo solar vibra en 200 y luego empieza con los personajes. Ya entiendo por qué, por ejemplo, épocas, porque hasta las épocas vibran, están aquí estudiadas. La Navidad en 535, porque es como un momento feliz, ¿sí? Sí, Y eso claro. también lo necesita la humanidad. La gente en Navidad como que le cambia el chip. Más alegría. Y Sí. obviamente desciende sobre la tierra el espíritu de la Navidad, que es una energía particular. Entonces, mira, Sandrita, y todos los analíticos. ¿Y eso se debe pues, por qué? Perdón, Mónica, ¿se debe por qué? ¿Es el digamos, equinoccio o sí, qué? digamos que la energía de la Navidad también es que se hace una evaluación de los humanos en esa época. O sea, en la época de la Navidad es como en el colegio, en el año escolar, que sales a vacaciones, pero antes de salir a vacaciones te pasan las notas. Entonces, de hecho, empieza por eso toda la Navidad hasta el 6 de enero. Hay Sí. una reunión de la Confederación Galáctica y hay una evaluación de la Tierra, de los planetas, de sus almas, de los habitantes. Y como dice, el universo no lee tus pensamientos, lee tus vibraciones. El universo no lee tus intenciones, o sea, o lee la intención desde la vibración, mejor dicho, porque tú tienes una intención y el poder de la intención del doctor Dyer, que aquí también lo tengo, que fue a través del doctor Dyer en el poder de la intención, fue que descubrí el mapa de conciencia, porque él lo explica y habla de la intención, pero habla de la intención como esa fuente divina, como esa fuente creadora, como el amor que es la energía suprema, que todo lo puede, que todo lo conecta, que permite que las estrellas estén en armonía, los sistemas solares, que todo rote, que todo, porque todo es energía. Sí. Y el doctor Juan Dyer también lo habla en su libro El Poder de la Intención. Entonces, Ese libro. sí. Ese libro yo creo que cae muy bien además porque en el capítulo pasado que entramos al mapa de conciencia hablábamos de esas emociones que bajan la vibración y eso en su gran medida está conectado con el amor propio. Es como si el juicio que hacemos de nosotros mismos determinara la vibración, Mónica. Claro, es que Jesús dijo, ama al otro como a ti mismo. De ahí sale todo. ¿Qué Sí. significa? Si yo no me amo, si yo no me valoro, si yo no tengo un profundo respeto por mí, si yo no me hablo bonito, si yo no me reconozco como lo que soy, todo parte de qué? De reconocer quién eres. Los humanos generalmente venimos a evolucionar y vamos a pasar del desprecio al aprecio. Entonces, lo primero, en esa escala de nivel de conciencia, empieza el desprecio por nuestro cuerpo. Mira que la escala más baja en el nivel de conciencia es la vergüenza.
cuando las personas están en un estado que se llama la eliminación. Si ustedes miran, dice, vibra en un logaritmo de 20, la emoción es humillación, el proceso es de eliminación, tienen una visión de la vida miserable y ven a Dios despectivo, como son las personas indigentes que vemos en las calles en todos los países del mundo, que no tienen energía ni siquiera para robar, ni siquiera para pelear, no tienen energía para nada, o sea, están en un estado total de humillación, no reconocen que Dios está adentro, están en el estado donde ellos mismos se sienten lo peor, donde pues todo tiene que ver con el amor. Por eso, mi Sandrita, tú decías, en la medida que empezamos a reconocer quién somos, empezamos a amarnos, empezamos a comprender que Dios mora en nosotros. Dios es una frecuencia vibratoria, es Dios, el alma, la conciencia. Por eso todas las religiones dicen somos cuerpo, mente, espíritu. Sí. Y siempre dicen el alma, cuando nacemos, simplemente el espíritu le da vida, o el alma le da vida a ese cuerpo. Por eso dice, él le da vida a esa materia. ¿Y qué es morir? Simplemente que ese espíritu sale de la materia y la materia se desordena. Por eso la muerte no existe, simplemente nacer y morir es un proceso evolutivo donde nuestra conciencia, esa chispita de Dios, como decimos nosotros, yo siempre digo cuando dicen el Big Bang, el Big Crunch, cuando uno dice que muestran las chispitas, sale, cuando nacemos, entra, le da forma y le da vida a esta materia, la anima, alma viene de animar, y cuando morimos simplemente sale del cuerpo y va a una nueva dimensión para realmente volver a continuar el proceso de evolución. Claro. Entonces, es muy lindo cuando empezamos a entender el mapa de conciencia. Entonces, ¿qué hace que una persona, y lo que yo decía, los humanos no somos iguales? ¿Por qué? Nos vemos iguales. Entonces, desde la tercera dimensión, nosotros vemos en 3D, nuestro ojo ve en cubo la materia, nosotros solo vemos con el ojo lo que es materia, y ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores, la materia solo es el 4% de toda la creación, no más. El 96% está en un estado inmanifestado, o está en un estado invisible, o está en dimensiones no físicas, y es desde la cuarta dimensión hasta la dimensión 40 donde vibra el Espíritu Santo. Entonces, normalmente, por eso también lo hemos dicho, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas preparadas para ustedes, o sea, muchas frecuencias vibratorias, muchas dimensiones. Entonces, todo vibra, y lo dice el Equivalión, todo está en vibración, las paredes están vibrando, las casas, por eso cuando se abandonan, empiezan así, tú no vayas, empiezan a desordenarse, la materia se desordena, o todo, pues, la música vibra, las películas de televisión, los alimentos, todo lo que tú tienes, por eso todo está en vibración. Total. Entonces, ¿qué ocurre, mi Sandrita hermosa? Decimos, cuando uno ve a un ser humano, nosotros como vemos en 3D, yo no le estoy viendo a la persona ni su nivel de conciencia, ni le estoy leyendo aún sus pensamientos, aún no tenemos telepatía, vamos para allá. Todavía no, entonces nosotros creemos que las personas son como yo las veo de acuerdo a mi observador. Entonces yo veo una persona, por eso muchos ladrones, cómo se visten impecablemente, por eso los ladrones profesionales, o inclusive se pueden vestir de sotana, o se pueden poner un hábito de una monja. ¿Por qué? Porque como nosotros nos dejamos deslumbrar y nosotros normalmente creemos... Se disfrazan para engañar. Claro. Y claro, y porque solo juzgamos a partir de la apariencia. Pero ¿y en qué punto empieza a entrar la intuición? Por eso mencionaba ahorita que no terminé la idea cuando estabas hablando de Wayne Dyer, del poder de la intención. Él también tiene un libro, me lo recomendaron en el colegio cuando tenía 9 años, pero me ayudan tus zonas erróneas, y sí, se lo recomiendo a todo el mundo, sea grande, chiquito, adolescente, tus zonas erróneas, porque sí que nos ayuda mucho precisamente a afilar, uno,
la conexión con nosotros mismos, el autoconocimiento y afilar la intuición, o sea, el discernimiento que arroja ese libro para las herramientas que uno va a necesitar en la vida es impresionante. ¿También lo tienes a la mano? No, lo tengo allí en la biblioteca, pero no, mira lo que Bueno. estás diciendo acá, de lo que estás hablando, y mira lo que dice en el libro del doctor Hopkins de los lobos con piel de oveja, que estamos Sí, hablando, y describe cómo vibra todo. De hecho, te acabo de mandar otra imagencita ahora para que la proyecte mi Sandrita, y es sí, cómo vibra el Padre Nuestro, cómo vibra el Chanti, cómo vibra la Biblia, cómo vibra todo. Entonces dice, un lobo con piel de cordero. Mira esto tan bonito, dice, a lo largo de la historia vemos el coste de dicha ingenuidad. Decenas de millones de vidas se pierden como resultado de que las personas decentes proyectan su propia decencia interna sobre otras que son indecentes, lo que estábamos hablando. Tú sí, el crees que juicio. la persona decente tiende a creer que el otro es como lo ve y por lo tanto no son capaces de discernir al lobo bajo la piel de cordero. Como calibra justo por debajo de 200, o sea, calibra exactamente la franja por debajo de 200, el lobo tiene mucha inteligencia, capacidad y confianza en la agresividad de su manada para cazar y matar presas mucho más grandes que él. Los lobos usan el camuflaje y el engaño para acercarse a la presa desprevenida. Las ovejas vibran en 210, el lobo en 200. Por eso es que se encuentran. Tienen una energía muy diferente. Las ovejas son herbívoras pacíficas, son no depredadores que se alimentan de pasto. Dice, sociedades enteras de seres humanos calibran en 190 y son maestros del camuflaje, escondiendo su verdadera intención bajo el disfraz ovejuno del acuerdo, de la buena voluntad e incluso del establecimiento de la paz. La calibración de la conciencia revela al instante la esencia del lobo oculto en la aparente oveja. Entonces, mira qué nota. Ahí Entonces, por está eso decimos, perfectamente. Es que ya la tengo aquí, la estaba buscando. Me perdonas que me hubiera sí, ausentado un momentico, pero aquí lo ah, tengo. Es dale, este. Yo no sé si lo vamos a lograr ver. A ver, intentemos. ¿Ahí lo ves bien? sí, ahí lo veo súper bien. Bueno, ok. El- Entonces, mira, aquí también nos muestra, para ahorita retomar, pues un tema un poco más de la vibración y la conciencia, las prácticas, cómo vibran. Entonces, si uno mira, ON, por ejemplo, yo medito mucho con ON, y por Sí, eso es que cuando tú miras la meditación la meditación hay una meditación de corazones gemelos del maestro Chuan, no recuerdo bien el nombre, es espectacular. Y en la meditación de corazones gemelos te advierte, si tienes problemas cardíacos, no lo hagas. wow. Porque hay un momento en que cuando tú pronuncias le invito a todos a que lo están viendo, que El om. pronuncien Om. Sí, inmediatamente me el encanta. corazón empieza a conectarse, a vibrar. Es muy bonita. Además, Claro, mira, sabes que lo usamos también para los ejercicios de respiración diafragmática, incluso cuando estamos estudiando oratoria imagínate, claro, y todo. Mira expresión que oral, hablar en público. aquí vas entendiendo por qué. Ujú. Porque ese tipo de prácticas tiene una vibración muy alta. Entonces, por ejemplo, yo digo, si alguien está triste, aburrido, ¿cómo subir la frecuencia vibratoria cuando estás en un momento de tristeza, de rabia, de miedo? Pues empieza a pronunciar OM ya. O sea, inmediatamente el OM te ayuda a vibrar tus células, a que subas. Pero mira esto tan bonito. Estas son las prácticas, cómo vibran. A un mantra 210, el bautismo vibra en 500. Bañarse en el Ganges vibra en 540, la confirmación vibra en 500, o sea, mira que habla de prácticas de todas las religiones. Lo que es actos devocionales vibran en 540, quemar incienso en 540, la genuflexión vibra en 540, la regla dorada 405, cantos gregorianos en 595, el prenegraje a la mezcla en 390, el japa en 515, la oración de Jesús 525, Kirtan 250, arrodillarse. Mira, eso está bonito. El Padre Nuestro tradicional vibra en 650. Entonces, por eso es que en sí es la vibración, como toda esa energía de lo que estás pronunciando. El OM, y hay algo que yo pronuncio mucho, la oración de San Francisco, que algunos dicen que no es de San Francisco, sino que era de un monje y se la adjudicaron vibra en 580.
rezar el rosario en 515 y esta que me encanta, el chanti, chanti, chanti. Yo pongo mucho música pleyadiana y hay una chanti, chanti, entonces yo la pongo el sábado digamos en el televisor y dejo todo el día las cantos gregorianos o la música pleyadiana. ¿Para qué? Porque todo está vibrando, para que las paredes y la casa suba el nivel de energía y obviamente eso ayuda, como el pensamiento es una onda eléctrica, es como si estuvieras compartiendo red wifi Me con tu perdí aquí. pensamiento. Mire la más alta, 850 de vibración, rendirse en profundidad a la A voluntad la de voluntad. Dios. Imagínate la septología, lo que hizo Jesús cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Por eso es que siempre dicen que cuál es el mayor acto de liberación de un ser humano, rendirse. La rendición Y a Dios. rendirse no es resignación, porque hay una gran diferencia entre la aceptación y la resignación. En la resignación yo tengo impotencia, yo no comprendo. En la resignación tengo frustración, tengo rabia. En la resignación yo ya estoy en un estado casi que de eliminación, de humillación allá abajo, mientras que en la rendición es que yo entiendo lo que dice también Dyer en El poder de la intención. Yo entiendo que hay un poder supremo, una fuente suprema. Yo entiendo que hay un plan del alma que yo tracé antes de venir. Y en ese plan del alma me dispongo a dar lo mejor de mí, pero me rindo a la voluntad del Padre. Cuando uno dice eso y dice que se haga tu voluntad, de mi parte daré lo mejor de mí, pero que me rindo a tu voluntad. Eso se llama la aceptología. Y la aceptología tiene que ver con el respeto a las leyes del universo. Entonces, mira, eso tan lindo. Eso vibra en 850. Espectacular. Por eso hay muchas personas, Sandrita, que se sanan de una enfermedad terminal cuando se rinden. Eso Muchas fue lo que le personas- pasó, eso fue lo que le pasó a Job, que ya llevaba tantos años resistiendo bajo mucha fe, y él resistía y resistía porque decía, mi argumento es el profundo amor a Dios, y ya cuando estaban las últimas que le llegaron los tres amigos, que todos decían, eso fue que usted hizo algo, y él decía, él defendía la inocencia y decía, no, yo no hice nada malo, yo amo a Dios y no renegaré de él. Cuando él ve que ya ni los amigos estaban ahí, él simplemente le dice a Dios, ya no aguanto más, me rindo, ya, mejor dicho, le dijo, hágase tu voluntad. Y en ese momento fue que Dios llegó a hacer lo que llaman algunos el juicio divino, ¿cierto? Que entre otras cosas regañó a los amigos de Job, a Job también lo regañó un poquito, pero después le recompensó todo, porque finalmente esa prueba que le había permitido al diablo, porque el diablo se sentía celoso de que Job fuera el hijo que más amaba a Dios, le dijo, suéltamelo, es que tiene todo, le había quitado las tierras, las ganancias, la prosperidad, los hijos, la pareja, todo, la salud. Y cuando Dios vio la fidelidad profunda de Job, también le dijo al enemigo, ¿vio? Es mío, y me demostró su fidelidad, su lealtad en lo poco, pues ahora también yo le responderé, le recompensaré esa lealtad en lo mucho, y le devolvió 70 veces 7 lo que había perdido. Por eso dice, si eres leal, o como dice, si no eres leal en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Exacto. Que eso finalmente tiene que ver con esa rendición, y es yo simplemente, y cuando yo me rindo, no se trata, vuelvo y digo, de resignación. Alguna vez me sucedió un tema personal y yo le digo a una amiga, no, es que finalmente si mi pareja hace esto, pues no hay problema. Yo simplemente me hago a un lado y me dice, pero te volviste boba, ¿cómo vas a renunciar digamos, a tus comodidades o a tu empleo o algo? Y yo digo, no, es que yo entiendo que hay un plan perfecto en mi vida, no lo hago por bobada, lo hago por rendición. Es que yo sé que hay una voluntad, y hay algo muy lindo. El universo rige por leyes matemáticas exactas, y hay una ley que se llama la ley de correspondencia, la que hemos hablado acá en programas anteriores. Y la ley de correspondencia nos pone a cada uno en el lugar donde tenemos que estar, en el país donde tenemos que estar, con la familia que tenemos que estar. La ley nos ubica. Entonces no es una gran bobada uno está resistiendo
queriendo irme para allá, cuando la vida, entonces la gente por querer, el querer es del ego. Entonces yo quiero ese cuerpo, yo quiero estar en ese país, yo quiero trabajar en esa empresa, yo quiero por estar queriendo lo que no tienes, se nos olvida agradecer y valorar y disfrutar todo lo que tengo. Entonces por eso siempre dicen que la llave de la prosperidad es ¿cuál? La gratitud. Cuando Claro. yo valoro y agradezco mi vida, me la gozo, la disfruto. ¿Qué significa? Ya eres leal en lo poco. Y si hoy eres leal con lo que tienes, lo que le pasó a Job, entonces dice, ya estás listo para lo mucho y el universo se rinde. Entonces cuando tú te rindes, el universo se rinde a los pies de uno. Entonces es súper lindo cuando uno deja de resistir. Por eso lo que dice, lo que resistes, persiste, dice Gonzalo Gallo. Sí, señor. A mayor resistencia, más sufrimiento. Y finalmente lo dice el doctor Hodgkin aquí, una fuerza crea otra contrafuerza. Los contrapesos. Claro, los Miremoslos. contrapesos. Aquí Exacto. está, porque se nos quedó y fue la apertura de la segunda temporada. Una sola persona vibrando en conciencia contrarresta 90.000 que estén en negatividad. Ay, Pero estos sí. contrapesos son tremendamente poderosos. Total. Y por eso les hemos mostrado así de a poquito, con la guía de Mónica, toda esta línea de tiempo que ha llevado la humanidad. Ahorita vamos a ver otra diapositiva muy interesante basada en esa evidencia científica del doctor David Hawkins. Mónica. Claro, mira esto que es lindo. De hecho, ¿por qué es tan importante? Entonces volvamos como a recapitular. Primero, la mente, todo es energía vibrando, la materia vibra en 3 dimensiones. Entonces nuestro cuerpo físico vibra en la tercera dimensión, los mamíferos vibran en 3D, Sí. los vegetales vibran en 2D, los minerales vibran en 1D, todo lo que es inerte, todo lo que es materia vibra de la dimensión 1 a la 3. La mente, el campo mental que está acá a mano derecha, todo el campo mental empieza a vibrar de la dimensión 4ª a la 9ª. Entonces cuando estamos pensando bobadas, la gente en el pesimismo, en el odio, en la envidia, en la competencia, en la guerra, todo eso, finalmente estás en 4ª dimensión de mente. Por eso dicen que vamos a pasar a la 5ª dimensión. ¿De dónde viene el concepto de que la humanidad está entrando a la 5ª dimensión? Viene de que por fin estamos entendiendo que somos creadores. Por fin ya hay una masa crítica del 10-15% en la Tierra. Algunos dicen que es el 10-12%, dice el doctor Hodgkin. Otros dicen que que de acá al 2027 debe haber una masa más o menos del 15% hasta el 2030 más o menos, que es como el punto de quiebre de la humanidad. Ahí debe haber una masa crítica del 15% vibrando en 5ª dimensión. ¿Qué significa? Cuando empiezas a pensar en optimismo, en gratitud, cuando empiezas a renunciar a odiar, pasas exactamente, Sandrita, el logaritmo de 200. O sea, acá pasas la raya de 200 a 250. Entonces mira, Wow. la flecha de aquí para abajo son los niveles de falsedad de la mente. Y la flecha de acá para arriba son los niveles de la verdad, Del pensamiento del verdadero. pensamiento verdadero. Y el pensamiento, entonces el pensamiento vibra de la dimensión 4ª a la 9ª, y el espíritu, la conciencia en humanos, vibra de la dimensión 10 a la 18. Son 40 dimensiones energéticas, o 40. En la número 40 está el Espíritu Santo, lo que la religión pinta. Por eso el Espíritu Santo lo pinta como una paloma con rayos. Sí. Y por eso nosotros al Espíritu Santo, como digo yo, le pedimos sabiduría, Espíritu Santo, muéstrame el Iluminación, camino. mire. Iluminación. La máxima Cuando- vibración del nivel del Claro. logaritmo. Cuando nosotros decimos eso, que estamos pidiendo red Wi-Fi. Por eso yo digo, cada que estamos oración, realmente es hora de acción. Cada que nosotros estamos en oración o en meditación, estamos conectándonos a frecuencias superiores o a dimensiones superiores.
Entonces, Sí. ya no quiero estar en la cuarta. La cuarta es el sufrimiento, el miedo, el odio, la tristeza, la depresión. Una persona deprimida se quedó en cuarta, dejó la emisora radio pegada en la cuarta. Cuando tú empiezas a agradecer, por eso el punto de quiebre para cambiar la emisora radio, ¿qué es? Gracias. Entonces tú dices, gracias por esto que no entiendo. Por eso las religiones te dicen, de gracias por lo bueno, pero de gracias por lo malo. Sí. De gracias por las carencias, de gracias por las situaciones duras, de gracias. Cuando tú te rindes, ahí empieza el estado de rendición. Cuando tú dices, gracias Padre, gracias, que se haga tu voluntad y no la mía. Siento un profundo dolor por esta situación, no la comprendo todavía no la entiendo en mi mente humana, pero gracias porque tu voluntad es perfecta. Ahí entras a la quinta dimensión y entras al nivel de rendición. Y ahí empieza a bajarte información. La información nos baja a través de los fotones de luz. Sí. La información baja en quantum. Entonces uno el pensamiento dice, ven, ¿y cómo estoy pensando? Cuando uno mira, el pensamiento es invisible. Por eso la gente que dice, yo solo creo en el mundo visible, yo me río, yo no, pues no tiene ni idea cómo funciona ni el universo, ni las galaxias, ni la Eso es energía. materialismo puro. Total. Cuando desconoces lo indescriptible, lo imperceptible a los ojos y dices, eso no existe porque no lo veo, porque no lo verifico, porque no lo cuantifico, eso es Exacto. materialismo puro. Claro, y por eso en el Principito dice, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Así es, así es. Porque es que realmente con los ojos solo percibimos la materia. Entonces, cuando tú empiezas ya a pasar a la quinta dimensión de mente, entonces ahí empiezas a vibrar más alto. Porque empiezas a tener más red wifi. Eso es como en la casa cuando tienes 3G o 5G, que tienes más red, o sea, más ancho de banda. Y en medida que tenemos más ancho de banda, empezamos a tener acceso a campos dimensionales superiores, o sea, a información superior. Porque vuelvo y digo, la información está en quantum, en fotones. Ajá. Entonces, tú empiezas a acceder a niveles de información superiores. Sí. Entonces, mira qué bonito. ¿Qué nos diferencia a los humanos entonces? Como pensamos ya, y de acuerdo, y de acuerdo a cómo pensamos, sentimos. Y lo que tú decías del sentimiento, el campo magnético, la emoción. Entonces, de acuerdo a cómo piensas, sientes. Y de acuerdo a cómo sientes, actuamos ya. Mónica, es que ahorita estabas explicando cuando mencionabas la petición que se hace. Ya vimos que en la escala del mapa de conciencia la más alta vibración es la rendición a la voluntad de Dios, que logra incluso llegar a 850. Sí. Y estabas mencionando cuando se le hace la petición de iluminación al Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo vibra ya en la máxima dimensión. Y entonces el doctor Hawkins también incluso midió los niveles de vibración de diferentes religiones, ¿sí? Porque pues como son espirituales, pues cuando hay una alta conciencia espiritual todo eleva vibración. Por eso yo siempre he dicho, yo respeto mucho las diferencias de fe de cada persona, porque todo lo que vaya en vía del amor siempre va a sumar esa elevación de frecuencia. Sí. Entonces esta parte me parece muy, muy bonita, porque si tomamos la medición del mapa de conciencia del cristianismo, ya tú nos vas a explicar, les quiero explicar a los analíticos, tenemos aquí abajo una línea de tiempo que va del siglo I, ¿sí?, después de Cristo, donde alcanzó la máxima vibración de frecuencia, 1000. Luego en el siglo II bajó a 900, luego en el siglo IV bajó como a 300, luego en el siglo V volvió a subir a 500 y hoy en el siglo XXI estamos como a 500 más o menos, sí, 480. Claro. Y es muy importante entender que el cristianismo no es una religión, es una frecuencia vibratoria. De hecho, es la frecuencia crística. Exacto. Entonces, ¿por qué se ha disminuido? Porque finalmente, ¿qué ocurre? Como hay mucha tergiversación de la información también. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú pones el cristianismo con las cruzadas, por Dios, eso nada tiene que ver que tú, es como los mayas. O cuando la Inquisición, entonces la Claro. gente generó resistencia. Pero entonces muy bonito eso que dijiste, Jesús no es una religión, Jesús es un No. proyecto de vida. Es una Pero eso frecuencia afectó crística. de algún modo.
Claro, porque finalmente, primero, Buda no dejó el budismo, Cristo no dejó el cristianismo, Mahoma no dejó, ninguno de los avatares dejó religiones, ninguno. Las religiones se las creamos cuando ellos ya se estaban yendo, cuando se habían ido. De hecho, Pablo nunca conoció a Jesús. O sea, ni fue esto. Entonces uno mira y uno dice... Pablo de Tarso era el militar que más perseguía Exacto. a cristianos y que Jesús se le apareció y él se convierte al cristianismo, es decir, Claro. se vuelve de fe cristiana y deja de perseguir cristianos y se vuelve Claro. uno de los apóstoles, digamos, que más evangelizó. Exacto. Y él aparece en escena después de que ya, o sea, se le aparece Jesús, pero se le aparece obviamente en energía, se le aparece y se convierte. Entonces, si uno mira, finalmente, las religiones en sí misma, todas las religiones que te lleven al amor, a la compasión, al perdón, a la aceptación del otro, Sí. finalmente vibran alto. Pero toda la información que te lleve al ismo, a los fanatismos, todos los fanatismos son de segundo nivel de conciencia y todos los fanatismos vibran muy bajo. Porque son más doctrinales, no Claro. desde la fe mística, no Sí. desde la iluminación. Y Jesús lo dejó claro, o sea, es el Claro. amor, el camino. Es el Yo amor. soy la verdad del camino. ¿Cómo es? Yo soy la Yo soy el verdad. camino, la verdad y la vida. El camino, la Nadie verdad llega y al la Padre vida. sino a través de mí. ¿Por qué? Porque para poder llegar a la dimensión de Dios, tenemos que pasar por la dimensión de Jesús, pero no la religión, sino el nivel de conciencia. Total. O sea, Jesús, cada uno de estos, si ustedes miran acá, algo muy bonito, ¿Cuál? Gandhi, la ¿Esta? madre, sí, este imagen que estás mostrando, por ejemplo, Gandhi, la madre Teresa viene en 700, Ramana en 700, el Nuevo Testamento es 750, mira, el Nuevo Testamento es 750, porque el Antiguo Testamento no está acá, pero vibra súper bajo, porque en el Antiguo Testamento era violencia, odio, eso vibra súper bajo en el Antiguo Testamento. El Dios castigador, y del Nuevo Claro. Testamento en adelante, cuando Jesús viene y dice, mi Padre es un Padre de amor, y mira aquí tan lindo, Exacto. en la máxima frecuencia, en esta medición del Dr. Hawkins, Jesús vibra en 1000. En 1000, Buda. Buda en 1000 y Krishna vibra en 1000. Entonces, Por el mira, amor. claro, entonces mira el contrapeso. De hecho, estos personajes, estos avatares que vinieron a la Tierra, su campo magnético y la frecuencia vibratoria era tan extendida, tan poderosa, que la sola presencia sanaba. Por dicho, ellos compartían red wifi con todo el mundo. Cuando la gente se sentía, como dice Ami en el libro de las estrellas, en el niño de las estrellas, el amor es una energía tan fuerte que cuando tú estás compartiendo con alguien de mucho amor, tú logras sentir esa conexión. Cuando tú estás compartiendo con alguien muy alegre, con alguien que tiene una frecuencia alta, generalmente tú dices, wow, eso parece como un imán. Son personas que tú dices, no, voy a ir a saludar a Sandrita, yo quiero ir a saludar. O sea, tú lo ves, la energía no miente. Entonces, cuando una persona está vibrando alto, Sí. finalmente tú mismo te sientes atraído, como las mosquitas, o tú empiezas a atraer. Entonces la frecuencia vibratoria de estos avatares y de Jesús era tan poderosa que la sola presencia curaba, sanaba. ¿Por qué? Porque como el pensamiento es una onda eléctrica, no me canso de explicárselos. Sí. ¿Qué fue la materia antes de ser materia? Energía, una onda. Lo que crees, lo creas. Porque el pensamiento es una onda eléctrica. Ajá. Entonces, como el pensamiento es una onda eléctrica y en el corazón está la onda magnética, el electromagnetismo, por eso somos creadores. Cuando pensamos y sentimos, lo estamos creando. No nos damos cuenta que hay infinidad de realidades, porque no hay una realidad, son millones de realidades. Son, mejor dicho, nosotros podemos cambiar nuestra realidad, no más que cambiarla, sincronizarnos en otra realidad en cualquier momento. Entonces, lo más lindo de ser humanos, mi realidad no me gusta la pareja que tengo, no me gusta la empresa donde trabajo, no me gusta esto. Pues lo primero que hay que comprender es que no es suerte, tú te sincronizaste de acuerdo a tu nivel de conciencia con esa realidad. La puedes cambiar, claro, por eso dicen, nos vemos en el espejo de la realidad. Realidad significa regalo de la deidad. Y los resultados son el espejo de la realidad. Por eso los resultados no se pueden cambiar.
podemos obtener otros resultados, que es distinto. Es como cuando ya perdiste la materia al año, ya te entregaron las notas en rojo. Ah, esas son sus notas. Esas sí. Sí, Puedes cambiar asúmalo. estas. No, En conciencia. en conciencia. Es como cuando tú dices, me gustan mis notas, me gustan mis resultados. No. Entonces, normalmente, cuando vibramos por debajo de 200, Sí. somos víctimas, la culpa es del otro, cómo me tiene bronca, cómo me hicieron una brujería, me hicieron y empiezan a ir ante todos los brujos y brujas para que le quiten la brujería. No, no es nada de eso. Simplemente usted estaba vibrando en ese nivel de conciencia y de acuerdo al nivel de conciencia en que usted estaba vibrando, atrajo esos personajes. Por eso yo no me canso de decir que los ladrones los atraemos cuando los odiamos. Sí. Cuando los bendecimos no nos ven. Es que es tan chévere esto porque yo le digo a la gente, verifique, cuando usted bendice al ladrón, da gracias por él no te puede ver porque están en otra frecuencia. Claro. Entonces se cambiaron de emisora a radio. Mónica, a propósito, estas son herramientas muy, muy poderosas para quienes estén buscando cambiar su destino, para quienes, por ejemplo, están viendo, como dices tú, el resultado de las notas y no les gustó. Nunca es tarde, hay que asumirlo en conciencia. Yo tengo este resultado porque en su momento tomé tal y otra decisión y ya me doy cuenta que fue un error, porque a eso vinimos, a aprender. Pero es muy importante entender estas dos herramientas y es, por ejemplo, cómo vibramos de acuerdo al dominio de la experiencia humana o cuando ya empezamos a tratar de buscar ese camino del dominio de la iluminación espiritual. Entonces me gustaría que nos apoyaras, tú que lo entiendes muy bien, explicándonos la columna izquierda para ver los niveles de frecuencia, de cómo se da, cómo vibramos ahí, con qué tipo de emociones. Claro, entonces mira qué lindo. El dominio de la experiencia humana, de hecho nosotros todavía somos centauros. De acá, realmente la figura del centauro es hasta cuando estás en la franja hasta 200. Okay, hasta donde Centauro entra el es, empoderamiento. tenemos forma humana, pero comportamientos y emociones animales. Por eso somos centauros ahí. Cuando nosotros ya empezamos, empieza a interesarnos los demás. Cuando ya tú empiezas a asumir a decir, no soy víctima. Por eso empoderarse y el coraje, casi que el coraje nos catapulta cuando llego, yo puedo, yo soy capaz, esto no me va a quedar grande. Entonces cada que un ser humano es capaz de cortar los lazos ancestrales, por eso lo dicen en constelaciones familiares y en todo, cuando tú eres capaz de cortar la lealtad con tus ancestros y cortarla desde el amor, desde el respeto por ellos y decir, qué pena mamá, te amo, te honro, pero no voy a repetir tu historia. Qué pena papá, yo te amo, te honro, te doy tu lugar, no repito tu historia. En ese momento, ¡pum!, subiste la franja del coraje, empiezas a asumir tu vida, pero hay un tema muy chévere y es que entre 200 y 500 adquiere mucha importancia el bienestar de los demás. De primero a 200 es supervivencia, sobrevivencia, Sí. competencia, el odio. Los humanos estamos muy conectados con Los este chismes, cerebro. las envidias, todo ese asunto que vemos Claro, diario. estamos conectados, Sandrita, lo que vemos con los políticos y entonces que subieron los impuestos. Pues les digo algo impresionante. Podemos lograr ser abundantes, millonarios y prósperos en cualquier momento. Así tengas 70 años. Porque como el dinero es una energía, es una frecuencia vibratoria, si lograste cambiar tu emisora radio, así sea a los 70, te volviste millonario. Porque lograste alcanzar la verdad o la sabiduría sobre la prosperidad. Entonces Sí. es muy lindo porque podemos cambiar nuestra realidad, podemos sincronizarnos en realidades en cualquier momento. Entonces mira esto tan bonito. Aquí empiezan a importarnos los demás. Aquí empiezas a compartir. Aquí empiezas a compensar a los demás. Ya hay un nivel de conciencia donde tú no tumbas a nadie. Niveles de conciencia donde tú ya no robas a nadie. Niveles de conciencia donde tú respetas al otro. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ya aquí hay diferentes escalas hasta llegar a 500, que es el amor. Obviamente entre 500 y 599 hay un interés obviamente
en la conciencia espiritual, o sea, ese despertar ya, como cuando uno dice, wow, el reino de Dios está en mí, ya entendí Sí. que hay que trabajar es para acá, cuando ya tengo una conexión con las plantas, con los árboles, con los animales, donde yo ya empiezo a sentir ese despertar. Y obviamente entre 700 y 1000, la vida se dedica a la salvación de la humanidad, pero no a la salvación simplemente, como decíamos, desde el punto de vista de ir a salvar la gente, a los perritos perdidos, a los niños, no, es la salvación desde el nivel de conciencia. Mira, no sé si Andrita, si me devuelves al mapa, Claro. mira lo Aquí que dice está. acá Juan Dyer en El Poder de la Intención. Dice, acá donde estamos, de acá mira donde está el coraje, que normalmente entonces aquí En empezamos a 200. subir. Sí, aquí están 200. Entonces aquí es el punto de quiebre, donde ya empiezan los niveles de verdad. Entonces aquí tú ya empiezas a la emoción, la confianza, ya empiezas a confiar en la vida, a confiar en ti, a entender que tú eres capaz, que tú puedes. Hay un proceso que empieza de liberación, empieza a tener neutralidad, ya no empieza cada vez a sentir menos rabia, orgullo, pena, todo esto empiezas a trascenderlo. Ves la vida satisfactoria, ya eres ves a Dios como un facilitador. Sí. Pero mira esta belleza, cuando llegas a 310, que es lo que dice el doctor Hopkins, cuando una persona ya empieza a vibrar en alegría, mira acá, un individuo que vive y vibra con la energía del optimismo, míralo acá, optimismo, la disposición de no criticar a los demás, que tú lo has hablado mucho, mi Sandrita, Sí. servirá de contrapeso a la negatividad de 90.000 individuos Aquí lo que se tengo. sitúan entre los niveles, míralo acá. Ahí está. Entonces, El- ¿por qué es tan lindo trabajar en uno? Porque en lugar, como vuelvo, insisto, de irte a cazar leones al África o ir a salvar niños al África, que es muy loable, yo no estoy diciendo con esto que no se hagan labores humanitarias, no estoy diciendo ni mucho menos con esto que no apoyen los ancianatos o no apoyen las fundaciones, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si lo va a hacer, ocúpese también de pensar bonito, porque tienes más impacto en la medida en que estás pensando con alegría, con optimismo, con esa... Con En la fe. medida, sí, en la medida... Es que Perdóname, este me Sandrita. gusta mucho porque es la equivalencia. Nos enamoramos de esta segunda temporada a partir de esa evidencia que nos explicaba Mónica Rollave del mapa de conciencia del doctor Hawkins, que decía, una sola persona conectada en conciencia contrarresta 90.000. Pero aquí van más allá. Un individuo que logre, por ejemplo, vibrar en 700 contrarresta 70.000 personas de bajo nivel. ¿Cierto? Sí, Un exacto. individuo de nivel 600, uno solo, contrarresta 10.000 Exacto. personas bajo el Sí, nivel o sea, que estén por debajo de 200. Un individuo en el nivel 500 contrarresta 750.000 y mira lo que personas. dice, y mira lo que dice Juan Dyer. Obviamente este libro fue escrito ya hace ratico, pero él dice, un individuo que vibra con la energía del amor y el respeto puro por la vida entera servirá de contrapeso a la negatividad de 750.000 individuos que se sentían en los niveles más debilitarios más bajos. Y el individuo que vive y vibra con la energía de la iluminación, la dicha y la paz infinita servirá de contrapeso a la negatividad de 10 millones. Y dice que en el planeta hay 22 de esos sabios vivos. Mírate, en el planeta Tierra, la vez pasada tú me preguntaste cuántos habrá de ellos, y yo primero están por el mundo, pero estos que contrarrestan a 10 millones, imagínate, hay 22. Es tan 22. fuerte, O sea, ¿y él los 22. logró documentar? ¿El doctor Pues Hawkins sabes que yo o Van Dyer? en lo que me he leído, pues Hopkins lo habló, pero Juan Dyer habla del número de personas. De lo que me he leído de Hopkins no ha dicho nombres, pero sí habla, por ejemplo, habló de la Madre Teresa, habló de Gandhi, pero vivos dicen que hay 22 Wow. todavía en el planeta. Por eso lo que pasa es que están generalmente muy camuflados, porque Claro.
sirviendo en la humanidad, pueden estar en labor humanitaria, inclusive pueden estar en un gobierno. Muchas veces están camuflados porque están buscando contrarrestar la negatividad. Y ese porcentaje fue lo que hizo que la Tierra no se destruyera. O sea, la frecuencia vibratoria es tan poderosa que lo dice el doctor Hawking, el planeta no se destruyó porque una masa crítica de los humanos alcanzó a vibrar por encima de 200. O sea, esa masa crítica, que él habla más o menos del 15%, logró contrarrestar al 85%. O sea, por eso la Tierra no se autodestruyó, porque ya, y la Tierra no se va a destruir. Por eso, esas predicciones apocalípticas, que la Tierra se va a destruir, que la Tierra no se va a destruir. Estamos en un proceso de autoclasificación, estamos en los dolores de parto, que habla la Biblia, estamos en el proceso de autoclasificar ¿qué? Las semillas de acuerdo a la frecuencia vibratoria. Por eso hasta los que ven este programa son especiales. ¿En qué sentido? No cualquiera se sienta a ver un programa que tiene este nivel de información, que tiene este nivel de vibración, que tiene este nivel de análisis. No, eso tiene que ver con la vibración, con total. Mónica, y por cierto, cuando estamos hablando de que todavía podría haber 22 personas en un nivel vibratorio por encima de 700, y también que nos explicabas que los llamados 144.000 no se refiere propiamente a una cantidad de personas, sino la frecuencia en la que vibren, en la que se codifiquen. ¿Es a eso a lo que se refieren cuando dice estamos a contrarreloj? ¿Se acaba el tiempo? ¿La humanidad tiene que lograr esa masa crítica? Sí, lo que pasa es que digamos que ya hay algunos hablan del 15 Hawking acá, Gerardo Smeilin en Magia del Amor habla de un 10%, dice las semillas estelares, otros hablan de un 12%, dicen que en un salón de clase de 40 alumnos los juiciosos son 4, el 10%, siempre se habla del 10%, que tú das algo y siempre digamos que la masa crítica es del 10%. No obstante, se habla de que se está dando espacio para que las almas que tienen una frecuencia, por ejemplo, los que estén aquí entre orgullo, por aquí, logren pasar. Entre los que están entre 175. Entre 175, que es el orgullo, así, el indiferente, que desprecia a los demás, que es engreídos. Ajá. Pues estos están dando, oportunidad de que estos que están acá alcancen, como al final del año escolar, que ponen a habilitar algunos para que ganen el año. Entonces, o sea, hasta estos que están en 175 con el orgullo y bueno, esa prepotencia, como tienen más energía que los que están en el estado de humillación absoluta y de vergüenza, puedan vibrar, o sea, arrastran, ayudan a subir la frecuencia, la escala vibratoria, ¿cómo es? Claro, total. Lo que pasa es que el que está aquí en orgullo vibra ya más alto que el que odia. Porque el que está en odio, pues vibra más alto que el que está humillado, tirado en la calle. Por lo menos el que tiene odio tiene mucha energía para desquitarse, para vengarse. Todavía está, digamos, en escala de falsedad. El del orgullo también. Pero el de orgullo está empezando a desarrollar amor propio. O sea, el del orgullo está diciendo, yo soy mejor, a mí nadie me va a humillar, yo puedo. Entonces ya está, digamos, en una franja que si bien todavía es falsa, porque es de despreciar a los demás, porque está por debajo de 200. Ya empieza un reconocimiento de sí mismo, de yo puedo, yo soy capaz. Entonces, a través de un proceso donde la persona, por ejemplo, se conecte en un momento que algo lo movió, o en un tácito, por ejemplo, una persona bien orgullosa y bien, hay muchas y que son súper prósperas, se pega una quiebra financiera y puede subirse. ¿Por qué? Porque toca el punto de saturación. Entonces eleva la vibración de esas enseñanzas que dicen le llegó, pero se levantó más fuerte, pero resulta que no es que se levante más fuerte por suerte, sino porque hizo el trabajo juicioso de conciencia y se eleva mejor persona y todo. Claro, por eso hablan de la ley de saturación. O dicen que está más cerca de iluminarse a alguien que está en la inmunda, a alguien que está medio como en aguas tibias.
Sí, Sí, porque el que bajó, el que descendió, sí. está más fácil de iluminarse, porque ya está en el pozo de la oscuridad. Ya Por ahí leí entendí. una frase lo más de bonita que dice, la religión es para los que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para los que ya estuvieron en él. O Y sea, lograron cuando salir dice, de ahí. Sí, claro, es cierto porque para poder trascender hay que caminar el propio infierno y eso no es claro, fácil, eso es para valientes. eh, para valiente. Entonces mira, Sandrita, lo que nos dice acá, Hawking también dice, un individuo que vibra con la gracia y el espíritu puro más allá del cuerpo en un mundo de no dualidad Sí, absoluto, servirá de contrapeso a la negatividad de 70 millones de personas. wow. Y obviamente, entonces míralo acá, 70 millones, o sea, cuando ya alguien está en 700, ya está en no dualidad, ya de hecho se trascendió el ego y es que ya no tiene información falsa en su campo mental, o sea, y contrarresta la negatividad de 70 y dice que hay aproximadamente 10 sabios vivos en la actualidad. Wow. Entonces, Y un individuo imagínate, en el y un individuo en el nivel de 600 contrarresta 10 millones de personas en negatividad o en bajo sí, nivel de 200. Un individuo de 500 contrarresta 750 50 mil mil. personas. Imagínate, por eso mi invitación y lo que yo busco todos los días hacer en mí es subir. O sea, yo no sé en cuál estaré, pero yo por lo menos ya digo, voy a pensar positivo. Cada que Teresa, mi ego, me dice, mira eso tan feo, yo renuncio a criticar a nada ni nadie, renuncio a juzgar, empiezo porque ya, es claro, porque ya uno es consciente. Que como por eso decía Buda, el que domina su mente domina el mundo. Total. Cuando tú ya eres consciente de lo que piensas, empiezas a coger como el caballo, como el carruaje, tú coges la rienda de tus pensamientos y de tus emociones Sí. y no permites que tu mente te domine. Entonces Ajá. a mí cuando la mente me dice, mira, mira esto por tan feo, o mira a esta persona, o veo una noticia y alguien mata a alguien o alguien violó a un niño o algo así, claro, lo primero que uno hace es desde lo humano, como decir, no, este lamparido, no. El mismo yo digo, renuncio a juzgar nada ni nadie, te bendigo, por eso Jesús dijo, bendigan a los que los persiguen, oren por los enemigos. Entonces, la clave cuando uno está en esto es bendecir, dar gracias y bendecir, es la inyección, la vacuna. Tuve un pensamiento que supe que fue de dualidad, de no amor, inmediatamente la vacuna es renuncio. Yo ahí mismo digo, renuncio a este pensamiento. Gracias, bendigo a esta persona, bendigo a este presidente de este país, bendigo esta acción de esta persona, bendigo, gracias. Y empiezo, digo, renuncio a juzgar. ¿Para qué? Porque cada vez soy más consciente de mi frecuencia vibratoria. Y sé que si elevo mi frecuencia, entonces, ¿cómo se eleva la frecuencia? Pues hay muchas cosas para elevarla. Primero, todo lo que nos genere alegría. La alegría está codificada en la glándula pineal y la alegría genera dopamina, serotonina, oxitocina. Entonces, Sí. la alegría, todo lo que nos genere alegría, nos ayuda a subir la frecuencia vibratoria. ¿Por qué? Porque tenemos más energía en el campo mental. Sí. Dormir bien, la sexualidad es deliciosa, comer bien, alimentarte bien, abrazar árboles, el contacto con la naturaleza, poner la música de chanti o la música ambiental, toda la música pues clásica, todo eso son frecuencias, todo lo que viene en 432, inclusive Vivaldi super, sube, bueno. claro, entonces tú la pones y eso te ayuda, pero definitivamente lo que más nos va a ayudar a los humanos es cambiar lo que pensamos. Porque mientras que no cambiemos la polaridad del pensamiento, mientras que no renunciemos a juzgar a los demás, mientras que no renuncie a juzgarme a mí, mientras que no me perdone, mientras que me desprecie, mientras que me diga palabras de desamor, finalmente no lo voy a lograr. Entonces lo primero es, empieza a agradecer, a bendecirte, a hablarte bonito, a decirte todos los días, soy una creación perfecta, gracias por mi vida, soy hermoso, soy hermosa. Empieza a pasar del desprecio al aprecio, Claro. al aprecio por ti, al aprecio. Y cuando empezamos a apreciarnos, somos capaces de apreciar al otro.
De verdad, ahí entramos en esa conclusión tan importante de tu propio juicio determina la vibración. Ha sido un programa espectacular. Los invito, analíticos, a que lo compartan, a que nos regalen un like. De verdad, difundan este programa, vuélvanlo a ver, tomen notas. Yo creo que hoy entendimos muchísimo de todo ese mapa de conciencia que estamos estudiando con Mónica Arroyave. Y Mónica, gracias a ti, que has sido una gran maestra en todos estos temas transversales, y sin duda alguna nos has ayudado mucho a comprender toda esta información. Te voy a dejar los 30 segundos con los analíticos para que les hables directamente. Te amo, gracias por estar acá. Te amo, Sandrita. Ahí te... Bueno, gracias de verdad por estar acá con el informativo G24, vibrando, abriendo la mente, expandiendo la mente a esta nueva información. Y obviamente mi mensaje, como siempre, es de mucho optimismo, de mucha alegría. Lo que viene para el planeta Tierra es maravilloso. Vamos a pasar a un planeta de una superhumanidad, después les hablo de esto. Vamos a un planeta de cuarto nivel de conciencia, en quinta dimensión. Es un planeta donde ya cada vez vamos a cooperar, donde finalmente vamos a respetar el medio ambiente, a los animales, a los árboles, a las plantas. Entonces mi invitación es a que tengas pensamientos puros de amor, que los entrenes y entrenes para que ayudemos a subir la frecuencia vibratoria de todos nuestros hermanos en inconsciencia, y para que juntos hagamos el cielito en la tierra. Como digo yo, la tierra, este hermoso colegio azul, puede ser un cielito en la tierra, y ese cielito en la tierra depende de cada uno de nosotros. Mi invitación es a que te sumes a nosotros, a que te sumes a todas las personas que ya estamos pensando en amor, en gratitud y en alegría, para que hagamos una masa crítica en el planeta superior que nos permita de verdad acceder a esa nueva humanidad que va a ser la Tierra. Mil gracias y bendiciones para todos. Te amamos mucho, Moni. Gracias por estar aquí. Un beso y un abrazo. Chao, gracias. Te amo, bendiciones. Gracias por tu tiempo y por tanta sabiduría. Te amamos, Moni. Chao, hermosa. Chao. Ahí está. Mónica Arroyave, gracias por todo lo que nos has enseñado en esta serie. Y a ustedes una invitación de nuevo. Neuroliderazgo, supraconciencia, geopolítica. Sí, hay que entender el contexto del mundo, pero recuerden que el amor, la esperanza y la fe, y esa capacidad de estar con esta mentalidad abierta para entender todas estas leyes universales, hacen parte de ese camino de evolución. Pero la evolución espiritual, no estoy hablando de la evolución material, porque sabemos que esa hace parte, obviamente, del desarrollo tecnológico del mundo que estamos viviendo, y que sin duda alguna nos va a acompañar mientras estemos en esta existencia terrenal. Los estoy invitando a esa evolución espiritual, donde aprendemos definitivamente, como hablábamos en ese mapa de escala de vibración, a entregarle la voluntad a Dios, aunque estemos tomando acción. Él dice también: ayúdate que yo te ayudaré. Pues entonces nos ayudamos, pero también desarrollamos esa supraconciencia que es tan importante para llevar armonía con nuestros semejantes y poder seguir creciendo en esta escala evolutoria. Gracias por todo, cuídense bastante, que nada me les falte, que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad, que sean abundantes en esos 3 pilares: salud, dinero y amor, y esa mentalidad para estar adaptables a todo lo que está pasando. Los amo mucho, gracias por todo, chao, Dios con todos, y nos vamos, señores. Hoy empezamos así esta segunda temporada en Los Días de Nuestro Tiempo, capítulo 10.